Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a realizar lo que es un CRUD básico, utilizando lo que es PHP como lenguaje de programación y Postgre como gestor de base de datos. Puedes utilizar la base de datos que desees, puedes utilizar MySQL. El fin de este video es que puedas entender cómo se realiza un CRUD en lo que es el lenguaje PHP. En lo que es la configuración de la base de datos en el proyecto de PHP, podemos cambiar el driver de conexión. Entonces puedes elegir MySQL o Postgre. En este caso voy a utilizar Postgre para que lo puedas ver. Entonces, primero que todo, vamos a crear el proyecto. Vámonos a File. Y aquí en mi escritorio voy a crear una carpeta que se llama CRUD PHP. Puedes poner el nombre que desees. Vamos a abrirlo con nuestro poderosísimo Visual Studio Code. Listo. Ya tenemos aquí Visual Studio Code. Voy a hacerlo un poquito más grande. Listo. Bueno, ahí creo que está bien. Entonces, en esta parte del video vamos a estructurar las carpetas, el proyecto más que todo, vamos a ponerlo por carpetas y vamos a hacer la configuración de la base de datos. Ya en el posteriores video vamos a realizar lo que son la vista, los controladores y también los modelos. Vamos a utilizar también lo que es JavaScript para poder comunicarnos desde la vista hacia el controlador y después hacia el modelo. Entonces, vamos a utilizar lo que es JavaScript. Entonces vamos a estructurar la carpeta, vamos a crear una carpeta que se llame app. Ya, aquí vamos a poner todas las carpetas que se llaman models. Vamos a poner aquí también una carpeta que se llama controller. Y vamos a poner aquí una carpeta que se llame vistas. Voy a poner en español, yo lo estoy poniendo en inglés. Y aquí vamos a crear, vamos aquí afuera, vamos a crear una carpeta que se llama public, donde va a tener todo lo que son las imágenes, los estilos y algunos códigos de JavaScript que vamos a utilizar. En este caso yo le voy a poner imagen, nomás, imágenes y listo. Afuera de esto vamos a iniciar un index.html. Aquí está el index.html. Vamos a utilizar Bootstrap. Vamos aquí a generar lo que se llame CRUD. Vamos a ponerle CRUD. Listo. Aquí dentro del body vamos a escribir. Bueno, lo voy a dejar así para que lo puedas ver. Y vamos a poner aquí CRUD. CRUD PHP. En esta primera parte del video vamos a utilizarlo así. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, aquí en app, vamos a poner una carpeta que se llama config, en minúscula, config, donde va a estar la configuración de la base de datos. Entonces, vamos a crear uno que diga, un proyecto, un documento que se llama connection.php. Aquí va a estar la conexión. Vamos a hacer una clase, vamos a abrir las etiquetas PHP, vamos a poner una clase y vamos a poner el mismo nombre, connection. Tal como está aquí en el proyecto que está acá, Connection PHP, Connection. Y aquí vamos a empezar a escribir las variables. Vamos a ponerle public, vamos a poner aquí lo que es el host, vamos a poner aquí es igual a localhost, vamos aquí a poner lo que es el DNI, vamos a poner aquí lo que es el username, vamos a poner aquí el password, vamos a poner aquí lo que es, bueno, acá en el host, vamos a poner aquí lo que es bueno, aquí no. Dentro de esto vamos a poner aquí public, el puerto, que va a manejar 5432, que es el puerto de Postgres. Entonces aquí ya escribimos aquí user. Aquí vamos a ponerle Postgres. Vamos a utilizar lo mismo. Postgres. Bueno, aquí puedes poner los datos que tú desees de la base de datos que tú desees. Cabe aclarar que debes tener un gestor de base de datos Postgre o MySQL. Entonces, aquí en vez de la base de datos, vamos a ponerle db Postgres. Vamos a poner así. Localhost y listo. Aquí también necesitamos una variable que nos diga que es connection. Connect. Pongámoslo así. Y connect. No, connect nomás. Y vamos a ponerle null. Listo. Bien, entonces.
Ya tenemos así, bueno, voy a quitar null, pongámosle así nomás, que sea en blanco, entonces va a ser público. Entonces aquí vamos a crear una función que se llama public static, va a ser estático, función, y va a ser get connection, vamos a ponerle así. Dentro de esta función vamos a poner un try catch, ahí está, try catch, que al momento de si hay un error, vamos a ponerle por el catch, vamos a ponerle que hubo un error, ya, así. Entonces, dejémosle así, entonces ahí está. Entonces aquí por el try, entonces vamos a hacer lo que es vamos a utilizar lo que es la cadena de conexión del PDO. Entonces aquí, como puedes ver, ya me lo detecta el compilo, pero te voy a explicar un poquito. Vamos a eliminar esto. Entonces, ¿qué significa acá? ¿Qué significa esto? Hacemos una instancia de la clase conexión. De esta variable vamos a hacer vamos a utilizar la variable connect, que nos va a devolver la cadena de conexión. Va a ser un PDO de Postgres. Como puedes ver, aquí estamos colocando lo que es conexión. Va a ser del host, que es localhost. Va a haber un puerto, que es el puerto 5432. Va a ser una base de datos DBNI, que es el DBNI que está acá. Como es la base de datos, va a ser DB-Postgres, y va a conectar al usuario, que es Postgres, y la conexión del password, que es Postgres. Entonces, como puedes ver, aquí podemos cambiar la cadena de conexión. Por ejemplo, si tú deseas conectarte a lo que es MySQL, solo debes de escribir MySQL. Entonces, pero aquí se ve un poco medio difícil estar manipulando el PDO, la conexión. Entonces aquí lo que vamos a poner a hacer es vamos a hacer un public, vamos a hacer lo que es un driver. Entonces aquí lo que vamos a poner es eh, eh, la variable Postgres. Entonces este que es PGSQL es la variable el driver de conexión. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hacer lo mismo que está acá. Y aquí sería connection. Y vamos a poner aquí driver. Aquí está. Y listo. Ya tenemos aquí la cadena de conexión. En lo que es PDO tenemos el driver. Entonces aquí, si tú no deseas Postgre, puedes ponerle MySQL y cambiar todos los parámetros que vienen acá. Por ejemplo, aquí puede ser el 3306 y el nombre de la base de datos que tú desees o que tengas instalado en tu sistema, en tu PC. Entonces, aquí, como puedes ver, ya tenemos lo que es la clase conexión, donde tenemos una función que es getConnection, donde tenemos la cadena de conexión. Entonces, bien, vamos a probar si esta cadena de conexión está funcionando o no, o puede saltar un error. Entonces, para ello vamos a correr este config y este connection.php. Bien, entonces vamos a probar la cadena de conexión. No te preocupes si aquí encuentras un Docker Compose. Este es para poder generar mi base de datos. Yo no tengo lo que es Power, yo genero por un contenedor, entonces no te preocupes por esto. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es instanciar la clase. Vamos a poner connection y vamos a ubicar lo que es get connection. Entonces esta función la estamos llamando aquí. Entonces vamos a quitar un ratito. Bueno, vamos a comentar esto y vamos a retornar un hecho connection subset. Entonces, si los parámetros de la conexión está bien, entonces nos va a salir este connection subset. Si no, si falla algo, nos va a salir aquí por error que algo está pasando. Entonces vamos a abrir la terminal y vamos a generar servicio local. Vamos a http localhost 7000, perdón, y vamos a generar. Como puedes ver, ya me sale aquí lo que es root php, que es el índice que está localizado al inicio del sistema. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es irme a app connection. Y como puedes ver, aquí ya me está saliendo lo que es
connection subset, entonces está conectado. ¿Qué pasaría si hay un error en la base de datos? Es decir, aquí en la conexión, por ejemplo, no es esto, sino le pongo así, le cambio, le voy a ejecutar otra vez. Aquí me dice que no encuentra un error fatal en la base de datos. db-postgres ddd no existe, como puedes ver. ¿Por qué? Porque mi base de datos, bueno, en el compose que yo tengo aquí lo que es la base de datos db postgres y usuario postgres y password postgres. Entonces acá debe de ser igual. Por ejemplo, si yo le pongo acá, cambio lo que es el password, le vuelve otra vez a actualizar y me dice que el password de autentificación ha fallado del usuario. Entonces está mal. Entonces ahí ya me genera lo que es la conexión exitosa. Entonces en esta parte de video vimos lo que es la estructuración de las carpetas del proyecto. Hicimos la conexión, la cadena de conexión del PHP para poder utilizar esta cadena de conexión hacia el modelo, donde va a estar todo lo que son las sentencias SQL, y eso se va a comunicar con el controlador. Y a su vez el controlador se va a comunicar con un archivo que vamos a tener en JavaScript para comunicarnos con la vista. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el curso de los videos. Entonces ya tenemos aquí la primera parte de lo que es el CRUD básico, utilizando lo que es PHP y Postgre como gestor de base de datos.